Bueno, pues si eres uno de los agraciados o agraciadas con el Gordo de Navidad o con cualquier otro premio de la Lotería de Navidad en este 2019, lo primero, felicitarte, y desde MD Investment Capital, aparte de ayudarte a invertir el dinero, queremos ayudarte a comprender cuál es la fiscalidad que tiene este sorteo y que por lo tanto tiene tu premio. Bueno, hay que tener en cuenta que la fiscalidad de la Lotería de Navidad es algo que, bueno, no es, digamos, no viene de hace muchos años, con lo cual en este año, en este 2019, se incorporan novedades que difieren con la tributación que teníamos en 2018. Por lo tanto, puede ser que te lleves una sorpresa agradable, en este caso porque tengas que pagar menos de lo que pensabas a Hacienda. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es básicamente cuáles son las características de la tributación que tiene la Lotería de Navidad. Lo primero que tienes que saber es que hay un tipo de gravamen fijo del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual el dinero que ganes, si ganas mucho dinero, si ganas poco, si tienes patrimonio, si no lo tienes, igualmente vas a pagar un tipo fijo del 20%. El segundo concepto que tienes que tener en cuenta, normalmente cuando cobras el premio, ya sea a través de una entidad bancaria, es decir, llevas el décimo premiado a tu banco, o a través de una delegación de loterías y apuestas del Estado, en cualquier caso suelen practicarte una retención a la hora de cobrar el premio. ¿Qué quiere decir? Que tú cobras el premio de manera líquida, es decir, el neto, descontada ya la retención, que en este caso la retención es igual al tipo de gravamen, con lo cual ya estaría liquidado tus impuestos si en el momento del cobro te practican la retención. Pero puede haber casos en los cuales, por el motivo que sea, no se ha practicado esta retención y en ese caso tendrías que presentar el modelo 136 en el cual ingresas ese 20%. Ya digo, en el caso de que te hayan retenido, no tienes que presentar el modelo 136 y tampoco lo tienes que presentar si el importe del premio está por debajo del exento, es decir, si la cantidad está exenta y por lo tanto no tributa. Ahora hablaré de cuál es el mínimo exento para este 2019, el sorteo de Lotería de la Navidad. Y por otro lado está el modelo 210. ¿Por qué? Porque al final esta retención y este pago a cuenta se realiza independientemente de si resides en España o no resides en España, con lo cual podría darse el caso de una persona que viaja a España para pasar las Navidades del 2019, compra un boleto de Lotería de Navidad y le toca, por ejemplo, el Gordo. Y, por lo tanto, tendría que pagar este 20% a la agencia tributaria. Pero como no vive en este país, como no vive en España, sus impuestos de la renta los paga en otro país. Y puede ser que ese país ya, digamos, aplique algún tipo de impuesto sobre ese premio. Por lo tanto, se daría lo que se llama la doble imposición. Es decir, que por un lado la Hacienda española te retiene y tienes que pagarle este 20% y por otro lado en tu país de origen también tienes que pagar por ese premio, porque como ocurre en el caso de España, por ser español tienes que pagar los impuestos en España de cualquier renta que obtengas, da igual que sea en territorio español o no. Con lo cual en tu caso podría pasar lo mismo y si hay un convenio de doble imposición entre tu país y España, puede ser que te devuelvan parte del dinero y tendrías que hacerlo a través de la presentación del modelo 210, donde pedirías la devolución de los importes que has pagado, de ese 20% del premio que has pagado, pero que no tienes que tributar en España porque ya lo tributas en tu país de origen. Otro de los conceptos clave que tenemos que tener en estos casos de fiscalidad sobre la Lotería de Navidad es que si hay varios titulares, esto se prorratea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que si tú compras el décimo de lotería con alguien a medias, se entiende que cada uno estáis pagando la mitad y que por lo tanto, en caso de que haya un premio, habrá que pagar cada uno el 50% y recibir, por supuesto, el 50% de ese premio. Pero a nivel de mínimo exento, cuidado, porque el mínimo exento actual en 2019 por décimo es de 20.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si sois dos personas que vais a partes iguales, cada uno tendrá como mínimo exento 10.000, porque habrá que repartir proporcionalmente ese mínimo exento, igual que se reparte proporcionalmente la ganancia, el premio. Que no participáis a partes iguales, que a lo mejor sois
3 personas, pero una ha pagado la mitad y las otras 2 pagan un 25% cada una, igualmente se prorratea, es decir, se reparte en función de la participación que hubiera habido en el precio del boleto. Por otro lado, como decía, cuarto punto muy importante, mínimo exento de 20.000 euros. 20.000 euros, vuelvo a repetir, por décimo. Esto duplica la cantidad que teníamos en 2018, que era 10.000 euros por décimo, con lo cual este año vamos a pagar menos Hacienda cuando ganemos un premio de la Lotería de Navidad. Y el próximo año pagaremos aún menos, porque el próximo año se duplica este mínimo exento y pasará a 40.000 si no hay ningún tipo de cambio legal, ¿vale? Contribuyentes del impuesto de sociedades. Y ahora voy a explicar cuál sería, digamos, los premios netos en función del décimo. Pero antes, hacer una mención en cuanto a la tributación para aquellos contribuyentes que son del impuesto de sociedades, es decir, aquellos contribuyentes que son empresas, sociedades limitadas, que es el caso más habitual de pymes en España. Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis una sociedad y compráis los décimos a nombre de la sociedad, lógicamente esto podría considerarse un gasto deducible. Es interesante este gasto deducible en el caso de atenciones a clientes, porque se considera que regalar lotería a un cliente o incluso a empleados, pues es un gasto deducible, porque bueno, al final, igual que las cestas de Navidad se deducen, pues también la lotería a los trabajadores puede ser deducible y sobre todo a los clientes, porque se considera que es una atención, igual que regalarle una cesta o una comida o lo que sea, y por lo tanto, pues bueno, se puede deducir siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Pero eso en cuanto a la deducción de la compra de la Lotería de Navidad. Pero, ¿qué ocurre si tengo un premio y lo he comprado a través de la sociedad? O que, bueno, que quiero, digamos, declarar esa renta en la sociedad porque tengo bases imponibles negativas, tengo pérdidas y, por lo tanto, voy a pagar menos fiscalidad. Bueno, pues que igualmente te harán la retención del 20%. Este 20% será considerado un pago a cuenta del impuesto de sociedades, igual que cualquier otra retención. Y por otro lado tendrás que contabilizar el ingreso dentro, pues bueno, del resto de rentas que hayas obtenido con tu sociedad. La ventaja es lo que te digo, que puede ser que por pérdidas que tengas, pues resulta que al final puedas compensar con esas pérdidas ese ingreso que tienes fruto de la Lotería de Navidad, con lo cual para una pyme puede ser interesante cobrar el premio a través de, digamos, una sociedad si tiene pérdidas esta sociedad. Bueno, tributación según premio, como decíamos antes. ¿Qué cobra limpio primero, segundo, tercer, cuarto premio? Empecemos por el último, el cuarto premio. Como el importe del cuarto premio son 20.000 euros y el exento por décimo son 20.000 euros, en este caso el cuarto premio no paga nada de impuestos. No le practican retención, aunque lleve el décimo al banco para cobrarlo, y por lo tanto está exento de presentar también el modelo que habíamos comentado antes, el modelo 136, porque, como decía antes, este modelo no se tiene que presentar si me han aplicado retención o si estoy exento porque el importe del premio no supera el mínimo exento. Por otro lado, el resto de casos pues son, bueno, un poquito más complicados, pero al final siempre es lo mismo. Cogemos el importe, en el caso del primer premio, 400.000 euros. Al importe le quitamos 20.000 euros, que es el mínimo exento. Con lo cual, sobre los 380.000 euros, ahí aplicaríamos el 20%. En este caso saldrían 76.000 euros, por lo tanto el importe neto que se recibiría sería de 324.000 euros. Segundo premio, lo mismo, le quitamos los 20.000 euros del mínimo exento, nos quedan 105.000 y sobre los 105.000 aplicamos el 20%, que son 21.000 euros. Y descontando los 125.000 del premio a los 21.000 de los impuestos, nos queda neto a percibir 104.000 si tenemos un boleto premiado del segundo premio. Y con el tercero lo mismo, le quitamos los 20.000, nos quedan 30.000 euros, que es sobre lo que vamos a tributar, y aplicándole el 20% nos da los 6.000, que descontado del importe total del premio bruto, que son 50.000, nos quedan los 44.000. Bueno, aquí tienes esta tabla y ya digo, es simplemente aplicar esta tabla y ya digo, es tener en cuenta que por décimo hay un mínimo exento de 20.000 euros. Y si sois varios los beneficiarios, habría que repartir estas cantidades que ves aquí en cuanto al impuesto y en cuanto al importe que se recibe. Así de simple, ¿vale? Bueno, pues si quieres más consejos sobre fiscalidad, sobre todo aplicado a empresas, también a personas, declaración de la renta, etcétera, suscríbete a mi canal. Y si tienes cualquier duda sobre este vídeo, pues déjala en comentarios.
Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.